lo que no me puedan decir en público, no me lo digan en privado. A Luis Carvajal, invitado estrella y urgente aquí, porque no es bueno lo que le voy a decir, es positivo lo que se me ha ocurrido. Todos estos abusos ecológicos tienen una ventaja. Yo noto, Luis, que más personas están sensibilizadas con el problema ecológico en la República Dominicana. Quizás porque estamos mirando las consecuencias. Quizás porque cada vez que llueve sabemos, aparte de la irresponsabilidad de algunas autoridades, vemos lo que provocan las montañas de basura. Quizás porque las personas que transitamos por el territorio vemos los ríos secos. Antes decíamos que la isla se dividía en una parte marrón y otra verde, y ese marrón está llegando. Las personas que somos del norte y teníamos que pasar por ese Cibao verde y ubérrimo, nos damos cuenta de lo que está pasando. Entonces, eso es lo positivo. Que ya el tema del ambiente, de la defensa de ríos, bosques, mares, montañas, nos duele a más porque tenemos más conciencia. Lo negativo es que a pesar de esa conciencia, las autoridades no se enteran y están permitiendo desastres como el más reciente, que es el de Villa Vázquez. Y una persona, cuando lo mencionamos ayer, dijo, sí, lleva lo que te va a justificar el asunto. Y yo, en ausencia, le dije, pero a justificar eso, yo no creo que exista nadie, ni siquiera un funcionario de medio ambiente, que todo está bien, que se atreva a justificar lo que con mucha valentía denunció el alcalde de Villa Vázquez. Bienvenido, Luis. Gracias por la invitación y por la provocación, porque ella dejó caer muy sutilmente una provocación. Dije, una persona dijo, lleva lo que te va a justificar, sabiendo que es absolutamente imposible que nadie, mucho menos ambientalista, mucho menos alguien que viene de la tradición a la que yo he estado vinculado, para que pueda justificar algo como esto. Lo que sí ocurre con un hecho como este, cada vez más, es que las respuestas no solamente son más contundentes y son más rápidas, sino que están llegando más directamente a los espacios donde tiene que llegar. Y están obligando a veces a generar respuestas tardías, parcas, muchas veces inconsistentes, casi siempre después sin seguimiento. Porque puedo decir, cuando a mí me llegó, yo me enteré, al igual que a lo que nos llegó primero, esto que a mí me llegó el sábado, yo el mismo día lo pasé a Medio Ambiente, se lo pasé a la gente del movimiento ambiental, también lo circulé, y a partir de ahí me siguió llegando. Usted lo pasó a Medio Ambiente, quiere decir que Medio Ambiente no lo sabía, no lo conocía el caso. Bueno, yo no trabajo en Medio Ambiente, es la primera aclaración. Yo coordino la Comisión Ambiental de la universidad, y cuando recibimos una denuncia que entendemos que es grave y que es urgente, hay tres acciones reflejas. Pasarla a Medio Ambiente, se implica un delito como en este, que es un delito y grave, pasarlo a la Procuraduría Ambiental, e inmediatamente además ver la posibilidad de si tenemos la posibilidad de intervenir, y si tenemos a alguien del movimiento ambiental en la zona que verifique la situación y que nos reporte. De hecho, hay un reporte, digamos que es válido, porque es el reporte oficial que hace al CEMPA, se lo hace al Ministerio, y para que el Ministerio lo pase a la Procuraduría, que habla de 160 tareas, lo cual es un área extremadamente significativa para la zona tan frágil y tan importante, y para las especies que se tocaron. Nosotros podemos decir, mira, es probable que ni ni ninguno, ni el más malo, ni el mejor, pueda tener un guardián en todos los sitios, pero tú tienes que tener políticas que te permitan no solamente reaccionar rápidamente, sino dar ejemplos para que este tipo de cosas no ocurran. Y la conducta del Ministerio de Medio Ambiente y de los poderes públicos en sentido general termina estimulando el crimen. Lo estimula, por ejemplo, cuando tú a grandes delitos le pones simplemente sanciones de carácter administrativo que están por debajo de los beneficios económicos que generó el delito. Eso ocurre de manera continua. Ocurre cuando tú además somete a la justicia, fue un caso que ocurrió con las dunas, pero lo hace mal. Y una jueza que tenemos aquí, porque ella sabe de eso, sabe que si yo te llevo mal un caso,
lo tumbo y lo que estoy es lavando el caso. O sea, muchas veces con el sometimiento y hablando duro, creyendo que se está dando duro en la mesa, la gente cree y lo aplaude y en realidad es una forma alterna de complicidad. En este caso hay 3 situaciones graves. Primero, mira, se tocó una serie de especies como el guayacán, las 2 especies, la vera, el almácigo, sí, y otras especies que están bajo cuidado especial, en libro rojo, en peligro 2. Esto forma un continuo con el manglar, y hablamos aquí de 2 sistemas de humedales. Un humedal que está sobre estas propias lometas, que implica una serie y luego se continúa en el manglar, que se continúa de manera inmediata en el mar, y todo esto, tanto el manglar como el mar, son una zona protegida que protege una de las formaciones de corales más importantes para la República Dominicana, para el Caribe, y yo me atrevería a decir que hasta para el planeta. Por lo tanto, estamos golpeando ese sistema de manglar de buen nombre, que poca gente sabe que es una de las primeras áreas que se protegieron en República Dominicana. El manglar no tiene que estar en un área protegida porque como ecosistema está prohibido, a pesar que la gran víctima de las faltas de política en República, o peor, no, de las políticas perversas, porque no es falta de política, son políticas en esa dirección, y ha sido el manglar. Es el manglar el que ha sido golpeado en el resto, en la otra zona de Montecristi. Que se afecta en buen nombre, es el manglar el que se ha afectado en Asua, es el manglar el que se ha golpeado en el famoso sur lejano, objeto del desarrollo del que tanto se habla. Pero además es el manglar el objeto de la gran mentira del gobierno, porque la mentira de todos los gobiernos es que todos los gobiernos llegan y el país se está acabando, y en 2 o 3 años ya ellos la recuperaron. Porque al igual que nosotros criticábamos las estadísticas de Ángel Esteves, y antes criticábamos las estadísticas del anterior y del anterior, pues este gobierno sigue con las mismas estadísticas. Y tenemos, oh sorpresa, que el gran aporte del Ministerio de Medio Ambiente, el principal, a lo largo desde que se formó hasta ahora, pero sobre todo en los últimos años, incluyendo el último periodo donde ha demostrado mucha más creatividad, el gran aporte es a la literatura, a la ciencia ficción. Entonces, el hecho de estar creando una leyenda que cuando tú vas a ver, digo, oye, pero ¿quién se inventó que se ha recuperado? ¿Quién se inventó que nosotros tenemos ahora tal porcentaje de bosque? ¿Quién se ha inventado que, por ejemplo, cuando usted va a las estadísticas normales, nosotros no tenemos una reducción del manglar, sino un incremento? Y eso constituye una amenaza peor que las propias destrucciones, que son gravísimas. Son delitos que además sabremos. Yo creo que todavía es muy rápido, pero creo que en 2 o 3 días tenemos que tener igualito que se nos presentaron a los delincuentes que asaltaron los bancos, a los delincuentes que destruyeron esto. Pero no solamente a quien le alquiló el motor, digamos, en este caso los tractores y la greda, sino a los dueños del negocio. Y yo creo que deben estar sometidos todos. Yo incluso espero verlo igual. Yo no estoy tan de acuerdo con estas presentaciones públicas, pero bueno, me gustaría verlo, porque este es un delito de una gravedad para el país, lo que esto implica, porque mire, cualquier asunto... Pero déjeme interrumpirlo, Luis Carvajal, ya yo me imagino una convocatoria de las que hace el presidente y la misma explicación, es que estamos construyendo unas garitas mágicas que van a detectar hasta el hurón cuando se está comiendo unas bayas, pero falta mucho. Eso es lo que nos van a decir. La pregunta que hago, y es la preocupación del alcalde que se atrevió a denunciar, Luis Carvajal, entonces ¿no vieron subir los tractores, las palas mecánicas? ¿No vieron ese proceso en la comunidad? Mira, porque eso no se hace en un día tampoco. Sí. Claro. No se hace en un día, pero esa destrucción parece que los que lo hicieron la pensaron bien, la planificaron con el mismo arte que la gente se reunió para planificar asaltar un banco, se reunió para hacer esto, porque esto demandaba rapidez, para la rapidez antes de que se actuara. Y está claro que, como en todos los delitos, usted tiene un primer sospechoso, que es quien se beneficia, y aparentemente el primer beneficiario serían quienes tienen intereses Ojo, ahí aparece, y se habló de una familia
se dio el apellido Pimentel y de una asociación, no los conozco, por lo tanto, y no sé hasta dónde estén vinculados o no, pero es obvio que si ellos son los que tienen un interés físico sobre esto, es por donde habría que empezar una investigación de inmediato. Cuando aquella denuncia que ustedes hicieron, que vinieron aquí también, que dice, no, pero esa propiedad es mía. No, lo primero es que hay un detalle curioso que aportó uno de los ambientalistas que conocen muy bien, y es que esos terrenos nunca habían sido mensurados y siguen apareciendo, son terrenos del Estado. Bueno, más bien comuneros bajo la administración y gestión del Estado, que es como se corresponde. Pero si alguien por alguna razón consiguió un título, pudo haber conseguido un título del terreno, pero no lo autorizaba a tumbar los guayacanes, ni la vera. No era verdad que podía ir sobre una vegetación como esta. Cuando usted para tumbar un palo en el patio de tu casa, lo dijimos tiene ayer, que pasar por 10,000 permisos. Sí. Entonces, óyeme, no hay posibilidad. Pero si aún existe... El fiscal mencionaba a Carolina. Y voy a señalar lo siguiente, y si existe alguien que elude propiedad y dice que lo hizo por la propiedad, el delito es peor, porque lo ha hecho consciente, racional, y él asume además todas las responsabilidades, porque además del monto de la multa tiene que ver con la magnitud del daño, con la gravedad de los impactos, con la fragilidad y el nivel de protección que tengan las especies y el propio ecosistema, con la característica de los ecosistemas vecinos, y todos, absolutamente todos, son de extrema importancia. Pero hay algo peor, Carmen, creo que es lo peor de todo esto. Es que nos enteramos porque salió una denuncia. No íbamos a enterar porque no íbamos a llegar un poco más tarde, quizá con menos espectacularidad, porque el sujeto que lo denuncia es el alcalde, y porque además tuvo el cuidado de que le llegara a mucha gente. O sea, como a mí me llegó, si a mí me llega una denuncia esta temprano, tú puedes estar seguro que yo haré que llegue donde tenía que llegar. Y cuando yo la había mandado a algunos de los sitios, por ejemplo, yo la puse en una página en que sé que lo iba a ver el procurador y que lo iba a ver el SEMPA, ya yo la tenían. O sea, ¿qué quiere decir? Que le llegó casi de manera simultánea. Por lo tanto, la verdadera denuncia está en lo siguiente. Él dice, y no lo dice en el grabado, sino en uno que ha circulado menos, pero que también me tocó ver, él dice que cuando empezaba se comunicó con las autoridades locales de medio ambiente, y quien debió haber hecho eso rápidamente viral en todo el sistema de reacción temprana, porque de reacción no solamente el ministerio, no solamente el SEMPA, no solo la Procuraduría, hay una interinstitucional, como le llamamos, donde está el SEMPA, la Procuraduría, el Ministerio, las organizaciones sociales de observación y seguimiento al delito ambiental, donde tiene el compromiso de que cualquier detalle de este tipo inmediatamente se dé a conocer. Conocido por un funcionario del ministerio, él tenía que reaccionar. No es posible, entonces, que las autoridades hayan reaccionado con una tardanza relativa. Hay un paréntesis aquí, pero si eso es así, entonces seguiremos con la ilusión de institucionalidad. Claro. Dice, es muy difícil, y Carvajal lo sabe, que en localidades pequeñas se atrevan a hacer una denuncia de esa magnitud o actuar, porque se conocen todos. Y usualmente, bueno, están mencionando hasta Candelier. Solo Candelier se atrevió a enfrentarse con grupos de poder. Es cierto. Pero o sea, las autoridades locales tenían que llegar a la capital, la denuncia, para que se hiciera algo. Pero ¿cuál es el beneficio de causar un daño tan grave? O sea, ¿cuál es el beneficio de hacer eso? Estamos hablando de una de las zonas de mayor perspectiva inmediata de desarrollo, donde los terrenos han disparado su valor exponencialmente, producto primero de las grandes intervenciones del Estado y después de otros proyectos de intervención. Pero ¿qué ocurre? ¿Y si es el Estado que va a hacer ahí un hotel? Pero el Estado es el primer delincuente ambiental de República Dominicana. O sea, los grandes delitos ambientales de la República Dominicana. Este no es el caso. Entonces, aquí hay otra cosa, pero ojo, si es el Estado, en ninguna parte de la ley dice que el Estado está autorizado a violar la ley. Peor aún, la ley ambiental te dice que es un agravante si quien actúa es un funcionario público. Y no solamente es un agravante, no. Esta ley te dice que por omisión, por dar un permiso inadecuado, por comisión, o sea, los funcionarios del Estado son corresponsables de lo que ocurre en aspectos
penal y en ustedes que lo dividen los abogados, los diversos aspectos, en el aspecto civil y penal. Es decir, si esto genera una consecuencia que afecta a alguien, el funcionario que lo permitió es corresponsable junto con el que lo promovió, pero él es también responsable por el delito y le tocan las sanciones. De hecho, están muy claramente enumeradas, pero yo voy más lejos de que sea lo peor. En el mismo Montecristi se inició todo lo que ocurrió en torno a Hetero Balsa sin un papelito. Ahí fue bajo la presión social y las denuncias que empezaron después a tomarse decisiones ambientales. Ahí se ha intervenido, o sea, ahí ha habido grandes intervenciones, y no son las únicas, en las cuales después que hay una reacción de la sociedad, en el cual el Estado empieza a tratar de compensar el déficit. En este caso hay dos cosas que yo creo que, por ejemplo, la reacción del ministerio, en el momento en que tú decías mi nombre por aquí, que a mí me da una cosquillita cada vez que ella menciona mi nombre. En el momento en que ella me mencionaba que yo estaba saliendo de una reunión en el Ministerio de Medio Ambiente, que empezó temprano en la mañana, que hubo con el sector ambiental y el ministerio discutiendo una serie y una reunión que había convocado el ministerio, y antes de empezar yo tomé un turno y dije, nosotros no podemos hacer esta reunión sin conocer, no era la única, sin conocer 4 denuncias gravísimas, porque hay otras denuncias de situaciones que uno no se puede imaginar, por ejemplo, de cómo han metido en el naciente del Yuna, han aparecido unos invernaderos en un sitio en el cual yo espero, porque nosotros se denunció ayer, incluso ahí estaba el presidente de la Federación de Campesinos del Progreso, que mostró la foto, los videos y dio la localización. Yo espero que ya hoy lo estén desmontando y que los dueños estén siendo sometidos a la justicia. Eso es una ilusión. Bueno, es una ilusión, pero es lo único que podemos esperar, porque de la otra cosa decirle a la gente vamos a quemarlo, bueno, cosa que no debe ocurrir. En estos días celebramos, por ejemplo, que nos enteramos de que se quemó algo que estaba en la humeadora, que no debía estar ahí en un sitio, y cuando nos lo contaron casi celebramos. Lo lamentable que parece que fue un accidente. Es decir que pero no si fue. Si ustedes los ambientalistas por casualidad estaban en el Ministerio de Medio Ambiente, ¿qué les dijeron a ustedes de lo que estaba pasando en Buen Hombre, en Villa Baja? Sí. Yo viví la reacción, porque terminando de hablar, la reacción del ministro, pues decir, eso es un delito, eso que se quepa, y luego, ahí mismo un poco más tarde interrumpió para decir que ellos tenían el reporte ya del CEMPA, que habían ordenado, que habían mandado, que ella había intervenido, pero yo normalmente, por costumbre, digamos casi profesional, suelo no creerle a los funcionarios a ninguno, independientemente de que digan la verdad. O sea, yo siempre espero qué es lo que realmente va a ocurrir. Yo espero, por ejemplo, cuando yo vea el sometimiento a la justicia y conozca los nombres, yo espero que todos los que escuchen este programa puedan conocer los nombres de los responsables de esto, no de quien manejó el tractor, no de quien incluso quemó, porque ustedes vieron que no solamente se tumbó, sino que se quemó. Dios. No solamente de quien aplicó, porque además de tumbar y quemar, le metieron un herbicida. ¿Sabe lo que es decir, un plan. Es decir, de quien hizo esto, o sea, no solo los nombres que probablemente te puedan agarrar 5 o 6 obreros, casi seguro, entre ellos algunos haitianos y no todos, entre los que iniciaron, no, yo quiero el nombre de quien financió eso, de quien lo dirigió y de quien lo espera. Pero además, si hay algún proyecto alrededor de esto, hay que dar a conocer ese proyecto y quienes ocurren. En la zona ahora mismo hay un proyecto para construir alrededor de 400 villas turísticas, no en esta zona, pero en ese mismo entorno, y se pretende tener acceso a las playas. Ahí hay un conjunto de playas. La zona de Buen Hombre tiene una serie de manglares que llegan directamente al mar, y ustedes saben que los manglares no son los sitios para bañarse. Por lo tanto, hay una zona que va hacia Punta Rusia y otra que se acerca más hacia la zona, hacia Mala Mujer y a otros sitios. El nombre no tiene. Buen Hombre y Mala Mujer. Yo no. Sí. Interesante, qué interesante.
ahora que lo menciono, ahora que lo menciono y lo digo aquí, con belleza, es la primera vez que lo pienso. Cite a Carolina cada vez que diga. Qué interesante. Ahora me vas a recordar. Sí. No, yo mismo no había acá. La mujer es una planta. Y yo lo estoy viendo porque esa zona es hermosísima. No solamente es hermosa. Eso conformaba antes un único parque, que era el Parque Nacional Montecristi, que se fraccionó en 7 partes, con la idea incluso de dejar alguna de alto interés turístico un poco fuera de la zona protegida para poder ser intervenido. Eso fue un gran debate cuando discutíamos la ley 202-2004, porque ese fraccionamiento al que nos opusimos los ambientalistas ha tenido una consecuencia significativa en la degradación general del valor ecológico y del valor económico, que es su valor turístico también de esta zona. Vamos a volver un poco atrás. Y no sé, yo sé quizás el argumento sea que no hay recursos o que no hay personal. ¿No se supone que áreas tan delicadas, tan necesarias para el ambiente en la isla, tengan una vigilancia especial realmente? ¿Y qué pasa con el poder municipal? Entonces el alcalde tiene que renunciar porque él no cuenta para nada, y ahí vuelve la observación que nos hicieron, que en los municipios hay poderes que ningún alcalde, lo que tiene que hacer el alcalde, el juez, el policía, el fiscal, es pactar con ellos, porque no pueden, son símbolos. Claro, no se supone que estaban inventariadas esas áreas. Mire, lo primero son 3 correcciones. Eso no es en los municipios, eso es en el país. Aquí el que tiene poder hace lo que le da la gana en muchos sitios y tenemos las evidencias, eso es lo primero. Pero en los municipios es mucho más visible porque el poder local es mucho más débil frente a los grandes poderes. Pero en este caso, aquí no hay personal suficiente para vigilar las áreas protegidas, y esta parte no era un área protegida. De acuerdo a lo que nos informó una persona que estuvo trabajando eso, que fue Eleuterio Martínez, nos dijo que esa zona estaba propuesta para la creación del Parque Minerva, que iba a estar, pero que por alguna razón, cuando concluyó la gestión de Jaime David, que era quien estaba empujando la propuesta, eso no se le dio seguimiento y jamás se retomó. Entonces, si no es área protegida, no importa. Ahí es que voy. Ahí es que voy. Le acabo de decir que los manglares, como quiera. Y como quiera. Lo que pasa es que cuando digo que no hay personal suficiente para las áreas protegidas, mucho más para las áreas no protegidas. Aquí, ¿qué pudo haber pasado? Que dado la proximidad, por ejemplo, de una entidad militar que está, o de un camino, quienes lo notaran, lo informaran, y la red de información circulara rápidamente. Como yo le digo, nosotros recibimos esta información el sábado, que es el mismo día que se hace la denuncia, y lo empezamos a circular rápidamente. Pero yo le puedo asegurar que el movimiento ambiental de esa zona es un movimiento preocupado, organizado, que reacciona, que está atendiendo tantos frentes que ellos no dan abasto para el problema con los manglares en Estero Balsa, para toda una serie de violaciones permanentes, y que probablemente, aún estando ahí, probablemente nosotros nos enteramos primero que muchos de los compañeros que están ahí, porque tampoco, aunque es un área que podía visitarse desde la carretera, si usted no se está moviendo en esa zona de manera permanente, te puede ocurrir algo y tú date cuenta una semana después, 3 o 4 días después. Es decir, ahora mismo nosotros tenemos una denuncia, por ejemplo, de la zona de Monteplata. Tenemos aquí de la Sierra del Agua. Y esa denuncia la tenemos desde hace 2 o 3 meses. Lo hemos planteado, hemos peleado, hemos intentado. Yo tengo pendiente un descenso, ya fueron unos compañeros, yo no pude sacar tiempo para el descenso, a pesar de que eso no anula la denuncia. O sea, es la sociedad la que se ha organizado para denunciar. Por eso te decía que hay ese más es el papel que está jugando la red socioambiental. De hecho, uno de los elementos que tratamos de crear fue crear un vínculo fuerte para que esta red socioambiental tuviera acceso directo e inmediato tanto a la Procuraduría Ambiental como a las instancias del Ministerio. Pero no nos olvidemos que en muchos casos el Ministerio es más culpable. O sea, muchas veces tú te encuentras un delito ambiental que tiene una autorización, o una gente que empezó sin autorización y después la consiguió, pero o al revés, una autorización para un sitio, cosa que ocurre mucho. A mí me tocó evaluar, por ejemplo, una mina de agregado que la comunidad estaba peleando con él. Cuando yo llego, yo digo, pero tienen todos los papeles, están en regla, esto está muy bien.
Pero de todas maneras hago el descenso. Cuando hago el descenso, digo, pero vean acá, ellos tenían que estar a 14 kilómetros de aquí. Ellos están... Tenemos que obedecer una orden de aquí para la pausa. Y la pregunta de muchas personas es, después del daño, y pienso en la Isabel de Torres de Puerto Plata. Sí. Irreversible el daño y la comunidad sigue tranquilita, pero Francis dice que tenemos que hacer una pausa. Cuchito es un hombre demasiado democrático para hablar de mano dura y demás, pero hay un asunto que usted como que sabe cómo se mueven las aguas en la isla. Esa zona de Sosúa, por ejemplo, tú vas en una época del año y tú ves arrecifes y después ves arena. Eso cambia. Entonces, eso es. Pero continuamos, así como... Ya que tocaste esa zona, esa es una de las zonas que tiene uno de los problemas más graves, y es que el emisor submarino está emitiendo a una distancia y una profundidad totalmente inadecuada, está habiendo un retorno de las aguas contaminadas, y eso está teniendo un impacto sobre la playa. De hecho, a veces el impacto puede ser simplemente de los residuos, de la alteración del fondo, por ahí ya el olor. Un aparato espectacular. Ahí no hay que crear ningún aparato espectacular. En la época de Felucho. Sí, ahí hay que resolver el problema primero de retrabajarlo del emisor para llevarlo a la profundidad y a la distancia adecuada. Pero además tenemos un error. El emisor no es para recoger todas las inmundicias y tirarla al mar. Usted no puede tener un emisor sin tener un pretratamiento, tratamiento mínimo. Si usted lo que hace es recoger toda la cloaca, meterla en un emisor y tirarla al mar, usted le está tirando un gravísimo problema al mar. Y ya la idea de que el mar era un dilusor infinito y que todo se podía tirar al mar, hace rato que está fuera de todos los convenios y los acuerdos y las tendencias internacionales. Pero eso es más importante que la reforma constitucional, todo lo que tú nos estás hablando. Mira, todo lo que tiene que ver con medio ambiente es más importante que cualquier otra cosa que tú me puedas poner. Y a mí me preocupan, no quiero meterme en un tema que me saque del medio ambiente, las reformas, sino cuánto de contrarreforma tiene todo el momento de reforma, porque yo me gustaría saber si cuando termine una reforma, mi pensión, yo tendré más o menos derecho a pensión, si los jóvenes cuando entren a trabajar tendrán derecho a empezar a acumular desde su primer trabajo, o le habrán de decir que quitarle los derechos laborales para sus primeros 2 años es una oportunidad que le están dando. Es decir, hay muchas cosas que discutir, pero fundamentalmente 2 cosas que estamos obligados a ver, y es en qué medida nosotros convertimos los compromisos legales y los compromisos programáticos, por ejemplo, en áreas ambientales, en obligaciones que tengan consecuencias legales si no se cumplen. Porque a la gente le obligan, por ejemplo, a tener un programa que es una promesa. Y si se hubieran cumplido, aunque fueran medianamente, de todos los partidos en todos los periodos, sus planteamientos de carácter ambiental, a pesar de que ellos casi siempre no profundizan en ello, pero escriben. Y créeme, escriben cosas buenas en algunas de las propuestas. Sí. Lo que pasa es que lo escriben y ni siquiera el que lo escribió se acuerda de eso. Más no lo leyó porque probablemente lo copió de algún otro sitio. Y eso es gravísimo. Ahora que usted menciona convenios, y aquí le tenemos tanto miedo a los convenios, derechos humanos, derechos de las minorías, reservas, todo eso, sobre todo económicos. Hay convenios sobre medio ambiente que nosotros hemos suscrito y nadie nos fiscaliza, nadie nos pide cuentas. No, de hecho, te voy a poner un ejemplo. Esto que estamos viendo en Villa Vázquez toca con humedales, porque afecta a humedales cercanos, tanto humedales en la propia loma como humedales costeros que están ahí. Ellos entran en Ramsar. No, sí deberían hacerlo. Nosotros somos parte de convenio de biodiversidad, tenemos especies en peligro, pero ni tenemos políticas consistentes con eso. Por eso es que una cosa es lo que dicen los papeles. Yo vuelvo a repetirte, mira, lo que nos presentaban ayer en el ministerio era un documento que si realmente fuera a cumplirse habría que aplaudirlo, pero mi gran preocupación era lo bien hecho que estaba, porque está bien hecho en la oficina. Ahora, ¿cómo vamos a concretizar esto para, como decía mi amigo Simón Guerrero, que murió recientemente, las especies se enteraran? Porque Simón me decía, mira, yo me meto en este proyecto alrededor de las cigüitas y las cigüitas se enteran. Pero ocurre que los ecosistemas, las especies,
los recursos no se están enterando. Y a mí lo que más me preocupa de República Dominicana, tú ahorita diciendo, no, nos acordamos cuando llueve, pero mira, ocurre que cuando llueve, pero 2 días después de dejar de llover, ya tenemos un problema serio de déficit de agua, porque el agua que llega se va de una vez por el deterioro de la cuenca, claro, por la incapacidad para retenerla. Y esa agua que cada vez es menos el tiempo que dura, incluso menos la que se condensa. La que llueve no disminuye ni se incrementa, pero la que se condensa sí es menos cada vez más. Está encontrando más espacio de contaminación. Sí. Carmen, ¿qué estamos haciendo con lo plástico? Eso, claro, y toda la contaminación y todas las bacterias y todas las enfermedades que se generan. Y usted decía hace un ratito de el problema que hay de darle seguimiento y darle supervisión a las áreas, porque hay poco personal para poder monitorear. Y a los temas. Y a los porque temas. yo le preguntaría, ¿ustedes saben dónde están los que fueron culpables de las fumigaciones sobre las escuelas que provocaron estos envenenamientos masivos que tienen sanciones penales? Si lo averiguan, como ustedes están en los medios, nos informan, por favor. Y precisamente con relación a esa parte quería preguntarle, y es con relación al tema de la tecnología. ¿Qué capacidades tienen? ¿Qué capacidad tiene, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente o la Procuraduría, la Fiscalía de Medio Ambiente para el tema del monitoreo de esas áreas? Muy poca, y no hay inversión. ¿Qué ocurre? Para tú monitorear necesita equipos. Claro, porque nos hablaron de unos drones que tenían cada vez la videovigilancia. No, mira, ellos han adquirido algunos drones, algunos equipos, pero eso es un pellizquito en el lomo de un elefante. Cada vez que la Procuraduría Ambiental tiene que hacer un levantamiento, recurre a nosotros, que tenemos muy poco equipo, muchos de ellos adquiridos, ni siquiera... muchos de ellos carabelitas, para usar un término que entienden los dominicanos, porque lo hemos comprado con nuestros propios recursos, porque por ejemplo la UAS no gasta en este tipo de cosas, y yo represento a la Comisión Ambiental de la UAS. Hacemos lo que podemos. El Ministerio tiene una que otra cosita, pero realmente la gran debilidad del Ministerio es no disponer, por ejemplo, de una red de laboratorios especializados propios o por convenio para poder acceder a dar respuesta con números a los niveles de contaminación. Esta gran ciudad, no tiene una estación de monitoreo de calidad de aire. Tiene algunas cositas parciales, y los datos que hay son levantados siempre a partir de eso lo decía puntuales. Siempre el buen amigo Domingo Contreras, y era una de sus propuestas, pero no apreciamos estas cosas, Luis Carvajal. Se nos quedan tantos temas. Yo sé que es difícil traerte porque tienes muchas ocupaciones. Gracias de verdad por tu tiempo. Ahí llegó el gobierno que estábamos esperando. Y siempre un reconocimiento al alcalde Henry Castro por haberse atrevido, porque si él no se atreve a hablar, y me dicen que ya le han llamado la atención, tú sabes, eso pasa. Luis Carvajal con nosotros, y ustedes quédense que llegó el gobierno de la tarde, ese estupendo equipo que les va a acompañar hasta mañana otra vez a esta misma hora. Buenas tardes.